Muy buenos días, amados hermanos. Buenos días. La misericordia de nuestro Señor ha sido amplia, generosa para con nosotros hoy y nos da el privilegio de estar de nuevo en su presencia, celebrando el culto al Señor. Vamos a abrir la Sagrada Escritura en el libro del Éxodo, en el capítulo 15 y el capítulo 5, y leemos de los versículos 1 al 8. Éxodo capítulo 5, versículos 1 al 8. Dice el Señor en su palabra: después de eso, Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que celebre en el desierto una fiesta en mi honor. ¿Y quién es el Señor?, respondió el faraón, para que yo le obedezca y deje ir a Israel. No conozco al Señor, ni voy a dejar que Israel se vaya. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron. Así que debemos hacer un viaje de 3 días hasta el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. De lo contrario, podría castigarnos con plagas o matarnos a filo de espada. Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. Dense cuenta que hay mucha gente de este país y ustedes no la dejan trabajar. Ese mismo día Faraón les ordenó a los capataces y a los jefes de la cuadrilla: ya no le den paja a la gente para hacer ladrillos, que vayan ellos mismos a recogerla, pero sigan exigiéndoles la misma cantidad de ladrillos que han estado haciendo. No le reduzcan la cuota, son unos holgazanes y por eso ruegan: déjanos ir a ofrecerle sacrificios a nuestro Dios. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. Y he tomado este texto bíblico como un versículo introductorio, un texto introductorio para nuestra celebración en este día del Señor, de nuestro culto al Señor. Y aquí podemos ver la contienda entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo, entre los santos y los profanos. Faraón era el rey que tenía oprimido al pueblo de Israel. Hoy en día Faraón ya no existe, pero hay otros reyes, otros faraones que quieren prohibir que el pueblo del Señor le rinda culto. Y mucho pueblo del Señor dice: ¡ay, qué miedo del rey! ¡Qué miedo de Faraón! ¡Nos va a poner ahora pesadas cargas! A mí me han dicho que acalle la voz de Dios, pero resulta que el Señor me dijo que yo era pregonero de su voz, de su palabra. El faraón quiere divertir al pueblo de Dios con pesadas cargas, con falsos argumentos, y quiere ponerlos a trabajar en lo que no es la obra del Señor. Pero el pueblo del Señor dice: a Él nos debemos, a Él le debemos la fidelidad. Claro, debemos guardarnos, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y debemos guardarnos como iglesia. Y sí, debemos obedecer a las autoridades debidamente constituidas y que, como en un principio de este proceso lo dije, están guardando la vida de las gentes. Pero resulta que el rey Faraón, el rey de este mundo, ha abierto muchos espacios. Yo puedo ver buses llenos de gente, comercios llenos de gente,
calles llenas de gente. Pero las iglesias tienen que estar vacías. Y me pregunto, ¿por qué? Porque Faraón quiere que el rey, quiere que el pueblo de Dios no le rinda adoración al Señor. Porque Faraón ha intentado por siglos evitar que el pueblo de Dios le rinda adoración a su Dios. Y el Señor le ha ordenado al pueblo de Dios: vayan a 3 días camino del desierto y háganme una fiesta en mi honor. Y la iglesia Ríos de Gracia es una iglesia que ha comprendido el deber santo de rendir adoración al Señor. Por esa razón nosotros continuamos y continuaremos celebrando nuestro culto al Señor, por supuesto guardando las normas de higiene, de cuidado, de seguridad, de distanciamiento social que se deben guardar en un caso de esta contaminación, como los científicos lo han dicho, porque ese es otro aspecto. Todavía no hay una línea científica que diga la solución es guardarse. Me ha causado curiosidad. Ayer veía las noticias en abril, en marzo, cuando comenzamos el famoso confinamiento, dijeron: en fin, ya la curva ha llegado a su punto. En abril dijeron: en finales de mayo la curva habrá llegado a su punto. En mayo dijeron: el 30 de junio la curva habrá llegado en su punto. Y ayer las noticias estaban diciendo: en junio la curva llegará en agosto. Y el pueblo tendrá que confinarse hasta diciembre. Y en diciembre dirán: otro año, porque no se ha inventado la vacuna. No, hermanos, no tenemos ni al faraón ni al coronavirus. Estamos aquí guardándonos, por supuesto. Debemos guardarnos. Por esa razón celebramos el culto al Señor de una manera virtual, con una esperanza de que lo podamos hacer plenamente presencialmente, pero las puertas de la iglesia siempre estarán abiertas para que el pueblo de Dios sirva al Señor al costo que sea. Porque nosotros decimos: ¡ay, yo le entrego mi vida al Señor y le doy todo al Señor! Bueno, voy a rendir el culto al Señor el domingo. No, porque es que me cogí el coronavirus. No, porque es que si viene la policía a la iglesia nos llevan presos. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar para servir al Señor? ¿Cuál es el precio que el Señor pagó por ti? ¿Qué tal que el Señor hubiera dicho: ay, yo no voy a la cruz porque allá me muero? Yo no voy al mundo porque allá me van a crucificar. Si la entrega de Cristo fue total, la entrega del pueblo de Cristo debe ser total. Amén. Y que sea el Señor dándome el valor para defender esta postura bíblica, porque es bíblica. Lo estoy mostrando a través de la Biblia. El faraón va a pretender que el pueblo de Dios no le rinda culto al Señor, y va a imponer pesadas cargas, y va a amenazar, y va a cerrar puertas, y va a cerrar templos. Y van a ver ustedes cómo cuando ya se hagan las primeras pruebas van a decir: no, los contagios se debieron a que abrieran las puertas de las iglesias. Los bares, las cantinas, las discotecas, todo podrá abrirse, pero las iglesias no, porque esos son un foco de infección. Foco de infección del mundo. La iglesia es santidad. Y hermanos, si aquí nos llega el COVID, gloria sea al Señor. Y si todos nos morimos, gloria sea al Señor, porque vamos directamente al Señor. Entonces, ¿a qué temer? Teniendo este principio de la palabra de Dios, vamos a celebrar hoy el culto al Señor con honor, con reverencia y con plenitud de disposición. A Él sea la gloria. Oremos, amados hermanos. Precioso Dios y Rey, Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es glorioso, digno de supremas alabanzas, y tu pueblo que ha sido impedido para celebrar el culto al Señor, hoy se reúne, algunos de manera virtual, otros de manera presencial, para en todo el mundo darte alabanzas a ti,
Señor soberano de toda tu creación. A ti la gloria en tu iglesia por los siglos de los siglos. Y estamos aquí para postrarnos delante de ti, confiar en ti, que tú estás obrando tu perfecta voluntad en medio de tu iglesia. Y nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor, aun si en esto estuviéramos pecando. Te pedimos perdón por nuestros pecados, porque queriendo hacer lo bueno, no lo hacemos. Porque aún en nosotros queda ese remanente de pecado que nos conduce a hacer lo malo. Te pedimos perdón, que sea tu gracia sobre nosotros, que seas tú guardándonos en este día de pecar de pensamiento, de palabra y de obra, porque estamos delante del Dios Altísimo, y que más bien reconozcamos delante del Dios Altísimo todos y cada uno de nuestros pecados y nos arrepintamos de ellos. Perversidad de la mente, perversidad del corazón, perversidad de nuestras palabras, perversidad de lo que ven nuestros ojos, perversidad de lo que hacemos, perversidad de los caminos que tomamos. Perdónanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, Señor, perdonados de nuestros pecados y limpiados de nuestras maldades, solo nos resta suplicar que seas tú, Señor, disponiendo de nuestro ser, llenándonos de tu Espíritu, para presentar sacrificio santo y agradable a ti, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Ahora, hermanos, les invito a que vayamos al himno 7, que cantemos al Señor himnos y cánticos espirituales. Himno número 7. Adoramos a nuestro Señor por sus bellas palabras de vida. Cuán bellas son las palabras de vida del Señor. Y les invito al himno 280, la palabra de Dios revelada en nuestras vidas. Es el mayor tesoro que nosotros podemos tener en esta tierra pasajera, en este mundo que pronto se terminará. Las palabras del Señor son espíritu y son vida. El cielo y la tierra pasarán,
pero sus palabras nunca pasarán. Sus palabras son bellas. Por su palabra nosotros hemos sido transformados de muerte a vida. Por su palabra poderosa, aquel día en que nosotros, estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Espíritu Santo vino y declaró palabras de vida. Nosotros fuimos levantados del sepulcro y de la muerte a una vida nueva en la primera resurrección, con la esperanza de que por las palabras de vida tendremos una segunda resurrección. A Cristo el Señor, el Verbo de vida, la palabra encarnada, sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Amén y amén. Oh, cantármelas otra vez, bellas palabras de vida. Hay en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son de mi guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Tanto el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Aleluya, Señor. Damos gloria a nuestro Señor por sus bellas palabras de vida. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Ahora les invito al himno número 327. Himno 327. Vamos a adorar a nuestro Señor por quien es Él. Y cómo obra Él en nuestras vidas. Este himno nos habla de la amistad de nuestro Señor Jesucristo y cómo podemos confiar plenamente en Él, su lealtad para con nosotros, de cómo Él escucha nuestras oraciones y obra de una manera especial. Himno número 327. Contaré lo que ha hecho Él por mí, hallándome perdido en mi pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá, y retando me prepara un lugar en casa de su
canción de músicas, no leyendo el tiempo de la devorar. Llegando a la gloria, con él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Por los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. Ahora quiero invitarles a que vayamos al himno número 156. Hay un canto nuevo en mi ser. Y es lo que esperamos esta mañana, que en tu corazón haya un canto nuevo para el Señor. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Primer libro de Crónicas 16:9. Hay un canto nuevo en mi ser. Un canto nuevo para adorarte y glorificarte, que siempre nuestro gozo sea evidenciado a ti y a todos los hombres a través de ese cántico nuevo, esa nota celestial. Ahora les invito a que cantemos al Señor el himno 507. Cumple tu ministerio. Como estábamos mirando al principio, ¿cuál es el ministerio que nos da el Señor a nosotros los cristianos? El ministerio de estar junto con Él, junto a Él, el de dedicarnos a Él. El himno 507 nos habla de cumplir el ministerio al que Él nos ha llamado. Y hoy considerémonos gozosos, dichosos, de estar frente a Él cumpliendo nuestro ministerio de ser adoradores en espíritu y en verdad. Y también predicadores del Evangelio. Himno número 507, cantamos con vigor. Oh, cumple tu ministerio. Sirviendo en amor.
instando en todo tiempo, proclamando conmigo, oh cumple tu ministerio, sirviendo en amor, oh cumple tu ministerio en la obra del Señor. Exhorta pues con paciencia, siempre lleno de candor. Enseña doctrina sana, combatiendo todo error. Oh, cumple tu ministerio, sirviendo en amor. Oh, cumple tu ministerio en la obra del Señor. Amén. Y esto es lo que queremos hacer en el día del Señor. Cumplir ese ministerio hermoso que nos ha dado el Señor. Y continuando con nuestra secuencia de lectura bíblica, vamos a abrir la Sagrada Escritura en Hebreos 9 para leer hoy la palabra del Señor públicamente. Amado Rey, te suplicamos que esta palabra corra y sea glorificada y que penetre a nuestros corazones como una espada de dos filos y que transforme nuestras vidas en Cristo Jesús. Hebreos capítulo 9. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso, el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así, dispuestas todas las cosas, los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto, el Espíritu Santo da a entender que, mientras sigue en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. En el caso de un testamento, es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí
que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley y todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana, escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos, podemos sentarnos por un momento y vamos a orar. Hoy tenemos dos motivos de oración. El primero es que el Espíritu produzca en nosotros el anhelo de que Cristo sea nuestro único deleite. Hemos estado en un tiempo de cuarentena, confinados a nuestras casas, a nuestros hogares, y en este confinamiento, en algunas ocasiones, hemos dado rienda suelta a nuestros deleites carnales. Una buena comida, dormir hasta tarde, ver mucha televisión, y reposar mucho, orar poco. Y esto es algo que ha contaminado nuestro ser. Por eso recordé que al principio del año nuestra oración fue esta: que el Espíritu Santo produzca en nosotros un anhelo de que Cristo sea nuestro único deleite. Que querramos que Cristo nos deleite en todo. Que no nos deleitemos en una buena comida, o en un buen dormir, o en un buen descansar. Que nuestro deleite sea Cristo en cualquiera sea la circunstancia. Que nos deleitemos en Él. Que meditemos en Él. Nos sumerjamos en Él. Amado Señor, en este tiempo de cuarentena nos hemos sumergido en los deleites de esta carne, algunos porque los tienen, otros porque no los tienen. Y Señor, te pedimos perdón porque tú no nos creaste para deleites de la carne. Tu palabra dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y también el Señor nos dice que nuestra felicidad está en Él. Él es nuestro camino. Él nos muestra el camino. En su presencia hay plenitud de gozo y deleite a su diestra para siempre. Señor, perdónanos por haber buscado deleites en las cosas del mundo y por no habernos explayado en un deleite pleno en Cristo. Pero eso es solamente
la reserva, el fruto de la reserva de pecado que aún se guarda en nuestro corazón. Y por eso te suplicamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca a tener un deseo de deleitarnos solamente en ti y saber que tú eres el dador de todos nuestros deleites. Gracias, Señor, porque nuestra comida y nuestra bebida tú la conduces a que sean deleites en Cristo. Que reconozcamos que es un deleite que nos da el Señor. Que igual nuestro descanso o nuestro trabajo o aquello en que nos deleitemos, el estudio, cualquier cosa en que nos deleitemos, tú nos hagas recordar que ese deleite proviene de ti. Que no nos deleitemos en esas cosas en sí, sino que nos deleitemos en aquel que produce todo deleite perfecto en nosotros. Cristo Jesús el Señor. Espíritu Santo, produce en nosotros un anhelo ferviente de que Cristo sea nuestro único deleite. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. De igual manera, amado Dios, como iglesia y conforme a lo que he estado hablando en esta mañana, hemos sufrido el tiempo de estar confinados y de no reunirnos como cuerpo. Y nos hace falta nuestros miembros, los otros miembros de nuestro cuerpo, porque la cabeza no puede andar sin pies, y los pies no pueden andar sin manos, y las manos no pueden andar sin hombros. Entonces, Señor, te suplicamos que seas tú restableciendo, no tú, no el hombre, no las leyes humanas, sino seas tú mismo restableciendo las iglesias en el santo culto al Señor, en la comunión de los santos y en la unidad perfecta. Sabemos que este tiempo ha sido tiempo de prueba para la iglesia. Aquí es donde tú has tamizado a tu iglesia. Aquí es donde tú has probado los corazones. Entonces, Señor, te suplicamos que nos hagas pasar esta prueba. Aquí es donde muchos que no han tenido el carácter de Cristo han defeccionado y ni siquiera ven los cultos por internet y se retiran de la iglesia y se afanan por la mundanalidad. Pero el pueblo que te conoce te sirve de todo corazón e irá donde tú digas. Por esa razón te suplicamos, Señor, restablece a tu iglesia después de este sacudón, después de este tamiz que has hecho con tu iglesia. Te suplicamos nos vuelvas a reunir para seguir rindiéndote culto de adoración y de alabanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, muy bien, hermanos, continuamos presentando al Señor nuestros diezmos y nuestras ofrendas, como lo dice la palabra de nuestro santo Dios. Primera a los Corintios, en el capítulo 16, el Señor dice: en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que di a las iglesias de gracia. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Hermanos, algunas personas dicen que aquí no se habla de la ofrenda en la iglesia. Entonces las personas han leído muy mal, porque aquí dice en cuanto a la colecta para los creyentes, y los creyentes somos la iglesia. Entonces las instrucciones que da el Señor es el primer día de la semana, o sea, el día del Señor, o sea, como lo llamamos, domingo, procede de la palabra dominus, o sea, el primer día de la semana, el día que domina el resto de la semana, porque es el día consagrado al Señor. El primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde el dinero, algún dinero conforme a sus ingresos. No estamos pidiendo nada extraordinario, sino el Señor lo dice conforme a los ingresos, para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. Entonces, ¿para quién será la ofrenda? Para la iglesia, para suplir las necesidades de la iglesia.
No, es que los pastores son asalariados y... Pues hermanos, es que si el pastor es iglesia y trabaja para la iglesia, pues que reciba la retribución de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hermanos, vamos a presentar a nuestro Señor, dedicarnos diezmos y ofrendas. Amado Señor y buen Redentor Jesucristo, estamos esta mañana aquí, reunidos a través del medio virtual, pero también algunos en forma presencial. Entonces te suplicamos que conforme a lo que tú has bendecido a tu iglesia, permitas que también celebremos culto a ti, trayendo la ofrenda para los santos. A ti la gloria, Señor. Bendice en cada familia, en cada hogar que diezma y que ofrenda. Señor, que sea vista tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, y nos alistamos para la palabra del Señor en Mateo, capítulo 26 y versículos 14 al 16. Cada uno en sus casas, conforme lo ha dispuesto el Señor, puede presentar la consignación, traslado de cuentas, como nuestra hermana tesorera les ha informado previamente. Muy bien, nos dedicamos pues a la palabra del Señor y para escucharla vamos a prepararnos espiritualmente. Resulta que la palabra de Dios es espiritual. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y nosotros todavía estamos en este cuerpo de carne. Para nosotros a veces es difícil recibir, entender y obedecer la palabra. Por eso clamamos que el Espíritu Santo sea en medio de nosotros, dirigiéndonos a meditar en su santa palabra. Amado Señor, tú que eres la palabra de vida, tú que eres el Verbo encarnado y que viniste de los cielos a nosotros para hablar las palabras del Padre, te suplicamos que hoy en medio de nosotros, por tu Espíritu Santo, en este santo culto, hables palabras de vida. Qué bellas son tus palabras de vida, y que ellas penetren en nosotros y produzcan vida, una transformación radical de nuestro ser. Que la luz nos ilumine para andar el camino del Señor. Como dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Asístenos, Espíritu Santo, para dar honor reverente a tu palabra, porque tu palabra es superior a cualquier palabra de hombre, y tu palabra demanda obediencia. Ayúdanos, Señor, para entender tu palabra y obedecer a tu palabra. Ayúdame a mí, como siervo tuyo, en la predicación, en la proclamación de tu palabra. Y por favor, Señor, trae salvación a los que aún no han creído por medio de la predicación de tu palabra. Queremos darte gloria y alabanza al leer, al entender, al explicar y al aplicar tu palabra. Cristo sea glorificado en su iglesia a través de la predicación de su palabra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto dice el Señor a su iglesia, Ríos de Gracia, en este día del Señor 28 de junio de 2020. Mateo capítulo 26, versículos 14 al 16. Uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. ¿Cuánto me dan y yo les entrego a Jesús? Les propuso. Decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Palabra de Dios. Podemos sentarnos, hermanos. José Saramago, el famoso escritor portugués, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1998, un hombre corrupto, ateo y blasfemo, se complacía en decir que la Biblia es un libro perverso, es un libro inmoral, es un libro violento, que a los niños no se les debiera permitir ni oír y mucho menos leer la Biblia, porque ella estaba llena de malos ejemplos para ellos. Bueno, inmediatamente los cristianos radicales y amorosos de la palabra, diríamos,
qué hombre tan blasfemo, qué hombre tan malo, que se vaya al infierno. Pero hermanos, este hombre ya muerto, y posiblemente en el infierno si el Señor no derramó su gracia en él, en cierta forma tenía razón. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a la Biblia, vemos en la Biblia tanta maldad y corrupción del hombre. Lo que pasa es que este José de Saramago veía solamente una cara del mensaje bíblico. Eso, la corrupción total del hombre. Pero él no veía la cara más importante y más grande de la Biblia, como es la gracia salvífica por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el pasaje que hoy meditaremos es un ejemplo muy claro de esa corrupción radical del ser humano. Imagínense, uno de los discípulos más allegados al Señor Jesús lo traiciona. ¿Y cuán aborrecible es la traición, hermanos? ¿Cierto que la traición es aborrecible? ¿Has sido traicionado alguna vez en tu vida? ¿Has sido traicionado por un buen amigo? Quizás un buen amigo que te quitó la novia. Quizás has sido traicionado por una novia a la que querías mucho, o por un novio al que querías mucho y divulgó algunos secretos que no tenía que divulgar. ¿Te has sentido traicionado por tu esposo, por tu esposa? Porque quizás te traicionó, vale la pena, con otra persona. ¿Te has sentido traicionado por un socio que te robó, que te quitó los bienes? ¿O por una empresa a la que le habías entregado tu trabajo, tu vida, y finalmente te paga echándote como un perro? Bueno, eso es normal, eso y muchas cosas más son normales en esta vida, en este mundo que generalmente es traicionero. Y hermanos, la traición es horrible. Y hoy el Señor nos lleva a meditar en este aspecto de la vida humana, del ser humano, y no solamente desde el aspecto de la vida natural, sino en el más importante de todos, el aspecto de la vida espiritual. Hoy el Espíritu nos habla acerca de la traición y vamos a considerarlo en tres aspectos naturales del texto. En primer lugar vamos a ver el autor de la traición al Señor Jesús. En segundo lugar vamos a ver la artimaña de la traición al Señor Jesús. Y en tercer lugar vamos a ver el pago por la traición al Señor Jesús. El autor de la traición, la artimaña de la traición y el pago por la traición. Primer punto, el autor de la traición. Segundo punto, la artimaña de la traición. Y tercer punto, el pago por la traición. ¿Cómo se titula el sermón de hoy? La traición contra el Señor Jesús, o la traición contra el Rey. Entramos pues en el primer aspecto del que nos trata el Espíritu Santo, el autor de la traición. Versículo 14, allí donde comienza el texto. Dice, uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote. Hermanos, a través de la historia hemos visto muchos traidores importantes. Hombres que han traicionado, por ejemplo, a reyes. Hombres que han traicionado mujeres. Mujeres que han traicionado hombres. En fin, hemos visto muchos traidores importantes en la vida. Pero quizás, o mejor dicho, el caso más aborrecible de todas las traiciones es el de Judas Iscariote. Y es tan aborrecible y es tan impactante que el nombre de Judas quedó como el mote de los traicioneros. ¿Cómo se le dice a un traicionero? Usted sí es mucho Judas. No, ni Judas hacía eso. No, ni Judas hace eso, dice mi querido amigo Alessandro. ¿Y por qué es tan abominable esta traición? Porque Judas era uno de los 12. Ahí dice, Judas, uno de los 12,
¿Qué significa que era uno de los 12? Que era un hombre cercano al Señor, escogido para ser apóstol. Había estado con él 3 años, lo había compartido todo con él, se sentaban a la mesa y comían del mismo plato. Judas había contemplado, había visto el poder de Cristo, sus milagros. Él escuchó su predicación. Él se sentó con los otros 11 a escuchar las enseñanzas del Señor Jesús. A Judas le fue otorgado poder para hacer milagros y para predicar el santo evangelio del Señor, que es la profesión más honrosa sobre la faz de la tierra. A Judas se le dio la confianza de manejar el tesoro del grupo, la plata, el dinero que entraba a ese grupo lo manejaba Judas. Definitivamente Judas fue bendecido en todo junto al Señor Jesucristo. Y con estas características debiéramos pensar que Judas, o podríamos pensar que Judas debiera ser uno de los fieles seguidores del Señor. Pero ¿qué pasó? Falló, vendió al Señor Jesucristo. Vamos a ir al Salmo, capítulo 41, al Salmo 41, versículo 9. Dice, y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por el enemigo? Oh, perdón, me he equivocado, no es el Salmo 41. Sé que está en el Salmo 55. Me perdonan, hermanos, me equivoqué de texto. Es el Salmo 55. 55:12 en adelante. Dice, si un enemigo me insultara, yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad y con quien convivía en la casa de Dios. Este texto indudablemente es profético, es un masquil de David que estaba hablando acerca de lo que le sucedió a él, que fue traicionado por sus amigos, pero más que todo, al ser un salmo mesiánico, está hablando de cómo el Señor Jesús iba a ser traicionado, no por cualquier hombre, sino por su amigo, por alguien muy cercano. Y es que ese es el mayor dolor de la traición, que nos traiciona alguien que es muy cercano. Ahora, ¿quién era este Judas? Este Judas se llamaba Iscariote porque había otro Judas entre los 12. Este Judas era Iscariote. ¿Y qué quiere decir esa palabra Iscariote? Que era originario de Queriot, o era hijo de Queriot. No que Queriot fuera su papá, sino que él era de la región de Queriot, una provincia o una población de Judea. Él no era Galileo como los otros 11 discípulos. Al no ser Galileo, se preciaba, y ser judío, él se preciaba de ser un gran judío, de que él era de la raza escogida o de la tribu escogida. Y por esa razón, él era conocedor de su fe judía, quizás más que nosotros. Pero esto también es obligante, hermanos. Esto también es responsabilidad. ¿Por qué? Porque Judas pudo ver en el Señor Jesús el cumplimiento profético. Y al estar tan cercano al Señor Jesús y ver sus portentos y maravillas, él podía certificar que Jesús sí es el Mesías prometido. Y nosotros hoy en día, y todo el mundo que ha escuchado la historia, esperaríamos que al tener mayor conocimiento y mayor cercanía al Señor, entonces, ¿cuál debiera ser su respuesta? Darle mayor honor. Pero fue todo lo contrario.
aquel tan cercano lo que hizo fue traicionar a su amigo, traicionar a su mentor, a su maestro, pero lo peor, traicionar a su Salvador y traicionar a su Dios, porque él sabía que Jesús era el Mesías y que Jesús es Dios. Lo que nos demuestra Judas es que a pesar de haber estado tan cerca de Jesús, involucrado en su ministerio y que aparentemente era un convertido, él andaba con los otros 11 convertidos y con los otros discípulos que se habían convertido a la fe en Jesús. En realidad, su naturaleza, la de Judas, seguía siendo la misma. Él era un pecador disfrazado de cristiano. No había nacido de nuevo. Y esto debe enseñarnos que lo importante no es vivir cerca de Jesús, sino vivir a Jesús. Esto nos enseña que lo importante no es ir a la iglesia, sino ser iglesia en Cristo Jesús. Judas tenía una naturaleza pecadora y un carácter no transformado por Cristo. Por ello, cuando le vino la prueba, cuando vino a ser tentado, cayó en la trampa del diablo y traicionó al Señor Jesús. Y esto debe generar en nosotros una pregunta: ¿has tú nacido de nuevo? Porque tú puedes ir a la iglesia y tú puedes mirarte los sermones del pastor Héctor y del pastor Sergio y de Sujel Michelén y de John MacArthur y de Paul Washer y todos los sermones que tú quieras, y puedes andar e ir a una iglesia en medio de la pandemia y lo que tú quieras, y puedes predicar en los buses, pero si no has sido transformado, si no has nacido de nuevo, si no tienes la naturaleza santa, eres uno que vive cerca de Jesús, pero no vive a Jesús. No está vivo en Jesús. Sigue muerto en sus delitos y pecados. Y deben hacer otra pregunta. Y como les digo, aquí nos surge otra pregunta. El problema de Judas era que en primer lugar él no había nacido de nuevo y en segundo lugar no tenía un carácter transformado. Por eso surge la pregunta: ¿tienes un carácter transformado por Cristo? ¿Tienes un carácter a tal punto que cuando venga la prueba tengas la victoria y no seas como Judas, capaz de traicionar al Señor? Eso nos debe hacer meditar, hermanos. El ejemplo que nos da la palabra del Señor acerca de Judas no es para relatarnos simplemente una historia, sino para confrontarnos a nosotros mismos. ¿Somos Judas o somos cristianos? En segundo lugar, el Espíritu Santo nos dirige a meditar en la artimaña de la traición. ¿Cómo fue ese plan macabro que tuvo Judas Iscariote para traicionar al ser más hermoso, maravilloso y bondadoso que ha pisado la faz de la tierra? Dice, fue a ver a los jefes de los sacerdotes. Este Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dice: ¿cuánto me dan para yo entregarles a Jesús? ¿Cuánto billetico me dan y yo les entrego a ese Jesús que ustedes están buscando? Y este relato está consignado en los 3 evangelios sinópticos. Y para poder tener una mejor perspectiva, debemos complementar lo que dice Mateo con lo que dice Marcos y con lo que dice Lucas. Y el evangelio según San Marcos, muy parecido, dice que los judíos se alegraron cuando Judas vino a entregarles al Señor. Y el evangelio según San Lucas dice que Judas fue tentado por Satanás y por esa razón él fue a vender al Señor. Judas, por su propia voluntad, fue a ver a los principales judíos. Él participó voluntariamente de ese complot. Él no fue arrojado por nadie, no fue empujado por nadie.
fue su propia voluntad. Él participó voluntariamente en el complot para entregar al Señor Jesús y matarlo. Él compartió esa alegría que tuvieron los judíos principales del templo cuando lo vieron. Es de suponer que él se alegró, se puso dichoso con aquellos y dijo: estoy participando de algo buenísimo. Se alegró con los judíos cuando se alegraron porque Judas lo estaba entregando. Ahora, Judas estaba buscando una ganancia y vio una gran oportunidad, cegado por sus vanos pensamientos y obnubilado por la tentación de Satanás. Pidió dinero para traicionar al ser más valioso de su vida. No al ser más valioso que ha pisado la tierra, que también lo es Jesús, sino al ser más valioso de su vida. Judas se había encontrado con el Señor Jesús. Mejor, el Señor Jesús había encontrado a Judas y lo llevó con él por 3 años. ¿Quién era Jesús para Judas? El ser más valioso de su vida. Pero esto no lo pudo comprender Judas. Muy por el contrario. Judas no traicionó al Señor Jesús como un evento casual, como una casualidad del momento. No. Eso no fue una equivocación momentánea y pobrecito Judas se equivocó, como algunos dicen: ay Señor, perdóname estas 3 equivocaciones. No son 3 equivocaciones, son pecados. Ni siquiera pecaditos, son pecados. Judas no se equivocó momentáneamente. Esta traición había sido fraguada, quizás con mucha anterioridad. Y esto nos lleva al texto que hace 15 días, hace 2 sermones estuvimos meditando. El texto en el que la mujer, aquella María, le unge al Señor Jesús con un perfume carísimo. Y no es en vano que a Mateo enmarque la historia de la traición a Judas con ese relato anterior. Y acuérdense que vimos que eso no sucedió, o sea, no fueron 2 eventos seguidos. No, el derramamiento del perfume por parte de María al Señor Jesús sucedió el sábado. Estos eventos estaban sucediendo el martes por la noche. Entonces, vimos en esa ocasión, hace 15 días, que Judas fue el incitador para que los otros apóstoles murmuraran de María y por ende del Señor Jesús, por haber desperdiciado. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso con énfasis? Que los discípulos dijeron: ¿cómo va a ser que se desperdicie esa adoración al Señor? No hay ningún desperdicio para el Señor. Todo el mundo debe volcarse en adoración suprema al Señor. Y esto nos muestra que ya Judas tenía en su corazón una oposición al Señor Jesús. Él ya sentía rechazo por el Señor Jesús. Y es que Judas era codicioso. Él robaba de los fondos del grupo. Juan lo llamó ladrón. Juan capítulo 12, versículo 6. Judas dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban de ella. Judas veía en el Señor Jesús al Mesías, el futuro rey. Y él le siguió. Dijo: este va a ser el rey. Y si yo le sigo, él me va a poner como uno de sus ministros. Y como yo sé tanto de finanzas, me va a poner de ministro de economía. Entonces, ahí es donde yo voy a hacer el billete. Ahí es donde yo me voy a llevar la mía. Judas muy seguramente siguió al Señor Jesús porque buscaba ganancias. Ese era su carácter, un carácter codicioso.
Por eso él no fue a entregar voluntariamente al Señor Jesucristo, sino que él buscaba ganancia. Él era capaz de vender su alma al diablo para tener plata. ¿Y saben una cosa? Eso mismo dicen muchos cristianos hoy en día. Dicen, ¿cuánto me dan? Y yo traiciono a Jesús. ¿Cuánto voy a ganar yo para traicionar al Señor? ¿Cuánto me pagan para que yo trabaje un domingo y dejar de ir a la iglesia para no tener comunión con el Señor? ¿Qué beneficio recibo de yo no tener comunión con el Señor? Otro aspecto es que, teniendo en cuenta la situación, muchos comentaristas llegan a esta conclusión, teniendo en cuenta la situación que estaban viviendo. El Señor Jesús, inicialmente es seguido como un gran rabí, posteriormente es visto como el futuro rey, como alguien que estaba en contra del sistema. El Señor Jesús era en esa época un gran revolucionario, como dicen algunos, aunque esa no es la verdad, de que él fuera un gran revolucionario. Él es el Hijo de Dios y él venía a establecer el reino de Dios en la tierra, pero no un reino carnal, pecaminoso, económico, ¿no? Es el reino espiritual y eterno. Entonces, los discípulos lo seguían mirando a eso. Entonces, el Señor Jesús les empieza a decir 6 meses antes: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los judíos y sufra y sea crucificado en la cruz. Y Judas dijo: no, pero entonces ¿qué? ¿Y lo mío? ¿Y mi cargo? ¿Y mi billete? Porque yo no voy a trabajar 3 años con el Señor de gratiniano. Y ahora el Señor les dice: ya, en 3 días el Hijo del Hombre será entregado. Digo, no, ya, aquí se acabó. Aquí llevé, ya no hay más plata. Yo necesito que se piense por estos 3 años de trabajo. Y entonces el diablo lo llevó y le presentó la oportunidad. Y él dijo: claro, esta es la mía. ¿Cuánto me van a dar para que yo les entregue a Jesús? Esto quiere decir que Judas era un ministro asalariado. Y hoy pululan esos ministros asalariados. ¿Cómo los podríamos llamar? Judas. Judas Iscariotes. Son capaces de vender a Jesús por 30 monedas de plata. Ahora, vemos que Judas tenía un plan. Él conocía las intenciones de sus paisanos, los dirigentes judíos, y él podía sacar provecho de ello, tanto económicamente como quizás posteriormente con una posición de privilegio. Después de que entregara al Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo fuera crucificado, pues él podía ir a donde los judíos y decirle: acuérdense, yo fui el que les entregó a ese tal Jesús, páguenme ahora, denme un cargo, alguna cosa. Siempre los iba a estar chantajeando por su pecado. Judas tenía un plan. Sus intenciones eran negras. Ahora, Judas estaba inconforme con Jesús y estaba inconforme con el ministerio al que fue llamado, y eso lo condujo a hacer su plan. Primero, la codicia, luego el inconformismo con el Señor, luego una estrategia: voy a decirles a los judíos, y luego la ejecución. Versículo 16: y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. Judas tuvo tiempo de arrepentirse. Judas tuvo tiempo de repensar el pecado que había cometido, pero no lo hizo, porque había sido tentado por Satanás, y en su precariedad espiritual y en su naturaleza pecaminosa no podía resistirse a la obra del maligno en su vida. Y saben una cosa, no solamente esto le pasa a Judas,
Esa es la constante del ser humano desde la primera traición. ¿Qué fue lo que hizo nuestro padre Adán en el Edén? Traicionar a Dios, querer usurpar el lugar de Dios. Se llenó de codicia de querer ocupar el trono de Dios. Se llenó de orgullo de no querer someterse a su Padre Dios. La traición no es algo fortuito, la traición se planea. La traición es malévola. Ahora, la traición de Judas no se limitó a este evento en particular. Judas era solamente una marioneta del príncipe de las tinieblas. Lucas capítulo 22 versículo 3 dice: entonces entró Satanás en Judas, uno de los 12 al que llamaban Iscariote. Y Juan capítulo 13 versículo 2 dice: llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. El plan no nació en el corazón de Judas. El plan venía siendo maquinado desde la caída del hombre. Ese era el plan de Satán. Y encontró a un hombre débil espiritualmente, a un hombre sin el carácter de Cristo, a un hombre dentro del cuerpo, dentro del grupo de Cristo, para usarlo en contra de Cristo, para traicionar al Señor. Y eso es lo que sucede con los cristianos en todo tiempo. Por su debilidad espiritual, por su inconstancia en la fe, por no haber nacido de nuevo, se convierten en marionetas de Satanás para traicionar al Señor, para traicionar a la iglesia y para entregar a Cristo. Pero la traición no se limita a Judas. La traición es una constante en la iglesia de todos los tiempos. Son muchos los Judas que traicionan al Señor, que dicen ser fieles, pero la primera oportunidad que les ofrece las tinieblas, con facilidad se venden por miserables ganancias mundanales. Y esto nos enseña que si no estamos en una absoluta comunión espiritual con Cristo, estamos expuestos a fraguar planes perversos para traicionar al Señor. Y esto nos lleva al tercer punto. ¿Cómo termina el plan? El pago por la traición. Dice ahí el texto: decidieron pagarle 30 monedas de plata. Y esto ha de causarnos gran admiración. Aquí el Señor nos hace un contraste. Esto es un contraste, hermanos. Porque esto no lo podemos desligar de los versículos anteriores que estudiamos hace 2 semanas. María viene y derrama un perfume que ¿cuánto costaba? 300 denarios. Ella derrama ese perfume que cuesta 30 denarios. Pero ahora Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata. Y miremos la gran diferencia, ese gran contraste. Aquí debemos mirar y pesar el valor del amor y la lealtad. María ofrece todo su tesoro. María ofrece todo su corazón. 300 denarios, recuerden, hablábamos como de 15 millones de pesos al precio de hoy. Un perfume de 15 millones de pesos que era tenido en la casa como uno de los tesoros del hogar. Pero Judas presenta su vileza y su traición vendiendo a Jesús con 30 monedas de plata. Las monedas se llamaban tetradracmas y era un valor como de 50 o 60 mil pesos al cambio de hoy. Lo importante para el codicioso era ganar algo. Si él no obtuvo parte de las ganancias por la venta del perfume que valía 300 denarios, ahora se iba a ganar 30 monedas de plata. Lo importante es ganar, no importa el precio. Decía un famoso pensador: el fin justifica los medios.
Y esto fue lo que le pasó a Judas. María muestra el valor del amor y la lealtad, la entrega total. Y se contrasta con el valor de la vileza y la traición. Amar lo cuesta todo. Por el contrario, la traición se ofrece por nada. 30 monedas era el valor que la ley obligaba a pagar por un esclavo que hubiera sido corneado por un toro, matado por un animal. 30 denarios era el salario que se le pagaba a un obrero por un día de trabajo. Zacarías 11:12 dice: les dije, si les parece bien, páguenme mi jornal, de lo contrario, quédense con él. Y me pagaron solo 30 monedas de plata. Y los intérpretes de la palabra dicen que aquí el profeta Zacarías estaba hablando del Señor Jesús, de cómo Judas le iba a vender por una miserableza. El pago por la traición fue de 30 monedas, las cuales Judas ni siquiera pudo disfrutar, porque tarde se dio cuenta que había sido el peor plan de su vida. El pago de los principales judíos a Judas fue de 30 monedas, pero el pago de Judas por su pecado fue la muerte eterna. Porque en cuanto se dio cuenta de que al Señor Jesús lo iban a asesinar con 7 juicios injustos, él fue y se ahorcó. El pago de la traición va mucho más allá de los alcances que podían ver Judas o los jefes principales del templo. Lo que estos pensaron era que estaban dando 30 monedas para matar al Mesías. Fue un pago que ellos planearon, pero no sabían que esas 30 monedas era un pago para desarrollar el plan eterno de Dios, de dar vida eterna a los pecadores redimidos por la sangre del Cordero inmolado. Y esto me hace recordar un famoso cuento de mi amado Pastor Sergio. A él se lo oí, no es de él, sino que a él se lo oí. Me decía en cierta ocasión, discipulándome, mi amado, me decía: Pastor Héctor, la artimaña del diablo es así. Es como si el diablo y sus ángeles estuvieran jugando un partido de fútbol con el Señor y sus ángeles. Y de pronto el diablo y sus demonios le dan patadas a los ángeles del Señor y los tiran y codazos. Y en un momento dado el diablo toma la pelota y sale corriendo con todo y llega al final de la cancha y mete un gol y se oye el estadio diciendo ¡gol! Y de pronto todos los esbirros de Satán vienen y le recriminan: ¿pero por qué? ¿Qué hiciste? No se había dado cuenta que él se había metido el gol en su propia cancha. En realidad, los judíos pagaron 30 monedas pensando que iban a eliminar a Jesús. No, al contrario, lo que estos hombres planearon en mal, Dios desde el eterno lo había planeado en bien, para su gloria. Lo que las tinieblas pensaron que era el pago para el fracaso del reino de Cristo, resultó ser el pago por la victoria total de Dios sobre su enemigo. Lo que fue un plan miserable de traición a Cristo, resultó ser el cumplimiento del plan eterno del Dios fiel de entregar a su Hijo por la redención de su pueblo. A Él sea la gloria en su iglesia. ¿A qué conclusión hemos de llegar, hermanos? Al haber meditado en este pasaje, podemos concluir que el Señor nos evidencia al hombre como un ser perverso, sumido en una corrupción total y capaz de hacer cuanto mal le proponga el príncipe de las tinieblas. El hombre es un ser desleal por naturaleza. Y saben una cosa, amados hermanos, estamos viviendo en un mundo perverso, lleno de pecado, en el que estamos expuestos a traicionar y a ser traicionados. Y siendo esta la condición humana, su naturaleza, es imposible para el hombre dejar de ser perverso.
Todo hombre está expuesto a evidenciar de una u otra forma su corrupción total. Yo he conocido muchos hombres que se precian de sus virtudes morales, de su gran pureza ética, moral, delante de la sociedad, pero que su vida secreta, su vida que no es pública, es un absoluto desastre, es una absoluta corrupción, porque eso no es un problema de carácter, sino un problema de naturaleza. Eso no es un problema social, sino es un problema de naturaleza personal. Y saben una cosa, el hombre en este estado natural de pecaminosidad, de extrema maldad, nunca podrá salir por sí mismo de su condición. Y es por eso necesario que un poder superior obre para que el hombre pueda salir de su naturaleza. Y ese poder es solo Cristo, muriendo en la cruz y derramando su sangre preciosa para transformar la vida del pecador. Y meditando ahora, pudiera decir que Judas vendió al Señor Jesús por 30 monedas. Luego Pedro lo negó 3 veces. Y luego los otros 9 salieron corriendo, abandonando al Señor, traicionándolo en el momento culminante de su vida. Solo quedó uno, Juan. Pero ¿por qué razón? Aquel Pedro y aquellos otros 9 no hicieron lo mismo que Judas, por el poder redentor de Cristo. Pero si no fuera por el poder redentivo de Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, seríamos tan malévolos o peor de perversos que Judas Iscariote, que fue capaz de vender a su amigo, a su Señor y a su Salvador por 30 monedas de plata. ¿A qué aplicación hemos de llegar? Esta mañana, esta palabra nos ha de llevar a una profunda reflexión. Examínate. ¿Cómo es tu posición frente a la traición? ¿Cómo te sientes al haber meditado en uno de los pasajes más malévolos de la Biblia? Porque este es un pasaje malévolo. Esto es un pasaje que nos muestra la extrema corrupción del hombre. Es un pasaje en donde nos muestra a un hombre realmente perverso, atentando contra el Señor Todopoderoso, el ser más hermoso, maravilloso y bondadoso que ha pisado la faz de la tierra. ¿Cómo es tu posición frente a la traición? ¿Te has preguntado cuántas veces has traicionado a Cristo? Claro, nosotros ahora diremos, no, yo no he vendido a Cristo por 30 monedas de plata. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces le has sido desleal en tu vida personal, en los principios de la palabra que has aprendido, en tu relación con Él? ¿Cuánto le has sido desleal con tu constante pecado? ¿Cuánto le has sido desleal y le has traicionado en tu relación con la iglesia? A veces hasta mal hablas de la iglesia. ¿Cuántas veces le has sido desleal con tu compromiso como creyente? Más en este tiempo. Este tiempo es tremendo y aquí podemos ver la lealtad de los cristianos. ¿Hasta dónde somos leales con Cristo? ¿Cuán infiel le has sido a tu cónyuge? No, yo soy un buen hombre, yo soy buena mujer. El Señor dice claramente que si miramos a una mujer para codiciarla, ya hemos adulterado en el corazón. ¿Cuántas veces le hemos sido infiel a Cristo al serle infiel a nuestra cónyuge, a nuestra esposita? O la esposa al esposo. ¿Cuántas veces le has sido infiel a tus hijos, a tu familia?
Y esto te convoca a un arrepentimiento, o mejor, esto nos convoca porque yo también soy participante de esta traición. Esto nos convoca a un arrepentimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete por ser desleal a Cristo. Arrepiéntete por traicionar al Señor como un Judas. Pero gloria a Dios, en Cristo tenemos redención. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos un nuevo camino. En Cristo tenemos un nuevo corazón. En Cristo tenemos un nuevo destino. Y al que fue desleal, el Señor nos puede hacer el más leal de los hombres. Pablo fue un ser desleal. Quiso matar a los seguidores de la iglesia. Pero cuando él tuvo ese encuentro personal con Cristo, vino a ser un hombre tan leal que estuvo dispuesto a entregar su vida, como lo hizo, por causa de la fe y del Evangelio. ¿Cuánto estás tú dispuesto a seguir este nuevo camino y vivir en un camino de lealtad al Señor? Pero también quiero llamarte la atención a otro aspecto que me trajo el Señor en la preparación. Examínate. Al principio les dije, ¿has sido traicionado alguna vez? ¿Acaso todavía guardas rencor por esa traición? ¿Piensas que esa traición es imperdonable? ¿Te sientes tan herido por esa traición? Pues debo decirte algo. La peor traición la sufrió Cristo. ¿Por qué? Porque Judas lo vendió por 30 monedas. No, porque él no merecía ser vendido por 30 monedas. Él no merecía ese trato vil que los hombres le dimos. Él no merecía ese trato vil que los hombres, sus hijos, sus cristianos, nos atrevemos a darle. Nosotros lo merecemos. Él no lo merecía. Él sufrió la peor de las traiciones. Él sabe lo que es sufrir la traición. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Perdonó. ¿Piensas que la traición es imperdonable? Cristo perdonó. No te victimices más. Perdona esa traición y permite que Cristo sea transformando al traicionero. No tomes venganza por ti mismo. No tomes venganza. Borra todo pecado de traición en tu corazón y comienza a vivir una vida de libertad de la traición. Ahora debes saber que Cristo jamás te traicionará. Nosotros vivimos un mundo vil y traicionero. Nosotros en esta tierra traicionamos y somos traicionados, a pesar de que nos llamemos cristianos. Pero Cristo jamás te va a fallar. Pero Cristo jamás te va a traicionar. Si Cristo dijo que eres salvo, eres salvo. Si Cristo dice que eres santo, eres santo. Si Cristo dice que nos llevará con Él al cielo, nos llevará con Él al cielo. Cristo jamás te traicionará. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia fiel y leal a Cristo. Y que seamos librados de toda traición y engaño al Señor. Y que seamos fieles, leales a su Santa Escritura. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo rogamos. Amén y amén. Solo a Dios la gloria en su iglesia. Oremos. Amado Dios, Señor y Padre nuestro. Qué vergüenza al vernos confrontados con este pasaje. Podríamos pensar que fue Judas, pero no, Señor. Aquí estamos pintados todos y cada uno de nosotros. Hemos andado contigo algunos no 3 años, sino 10 años, 20 años, 30 años. Y todavía seguimos siendo desleales. Todavía seguimos siendo traicioneros. Todavía seguimos fallando, Señor, y pecando contra ti. Por eso te pedimos perdón. Si Judas se hubiera arrepentido y hubiera venido con corazón contrito y humillado, muy seguramente tú lo hubieras perdonado. Tú lo hubieras salvado.
pero su corazón, lleno de la maldad y del engaño de Satanás, no tuvo la oportunidad de acudir a ti, a pesar de que él sabía que tú eres el ser más bondadoso y que le perdonarías. Pero igual a nosotros, nos has hecho saber a través de todo este tiempo que tú eres Dios perdonador de pecados. Y a pesar de que pretendimos seguir traicionándote, tú eres bueno y nos sigues perdonando. Líbranos, Señor, cada día más y más de nuestra permanente traición contra ti. Ayúdanos a avergonzarnos al ver, al recordar siempre el acto de Judas, y ayúdanos a no caer en tal vileza. Pero también ayúdanos a ser como María, a entregar nuestra vida, nuestro tesoro, nuestro talento, nuestro tiempo, pero sobre todo, todo nuestro ser, para alabarte, adorarte y glorificarte por siempre. Que la iglesia Ríos de Gracia sea una iglesia leal y fiel al Señor, y que seamos librados del terrible engaño y pecado de traicionar al Señor. En nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo reciban el saludo. Que la gracia del Señor sea con ustedes, que Él les dé su promesa y que en esta semana puedan ver su gloria en su vida, en sus hogares, en sus finanzas, en su trabajo. El Señor los bendiga, el Señor les guarde, el Señor haga brillar su rostro sobre ustedes y les dé paz. Hasta pronto, hermanos. Chao, chao.